Bueno, ¿cómo están muchachos? Estamos en la tercera o cuarta clase de circuitos, así que ahora vamos a ver el siguiente tema que son circuitos en serie y en paralelo y unos cuatro ejercicios. Primero definamos lo que es el circuito en serie. Como bien dice el nombre, son componentes en serie. Entonces tenemos por ejemplo una pila, una resistencia, otra resistencia y se acaba el circuito. Esto es un circuito en serie porque tienes componentes concatenados. Pasando a hablar de otro tema que es un poco más rápido, nosotros sabemos que cada componente tiene una polaridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un positivo y un negativo, obviamente. Usualmente en los diagramas esquemáticos vemos las baterías, que la barra más grande es positivo y la más pequeña es el negativo. Entonces, en función de eso, ¿cómo se llaman estos? Como elijamos que vaya la corriente, va a ir, en este caso, las polaridades de cada una de las cargas o resistencias. En este caso, por ejemplo, positivo, negativo, bueno, aquí negativo, positivo y negativo. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos a explicar algo que es un poco más detallado, que son las leyes de voltaje de Kirchhoff. Esto es también reducido como ley de voltaje de Kirchhoff, no hay problema. En estas leyes de voltaje de Kirchhoff, lo que tenemos es la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a cero. De todos, absolutamente de todos. Tengamos en cuenta de que la fuente es un voltaje y estas resistencias consumen determinado voltaje. Es decir, en serie, las propiedades del circuito en serie es las siguientes: que la intensidad se mantiene constante, es una constante, nunca va a cambiar, ¿vale? En ese aspecto. Entonces, por ejemplo, la intensidad, si la medimos de aquí, va a ser la misma que acá, que acá, que acá y que acá. No va a haber inconveniente. Pero si medimos el voltaje aquí y aquí, va a ser distinto que aquí, aquí. Va a ser distinto. Entonces, ahí tenemos la primera ley, bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Esto cómo se representa? Por ejemplo, pongamos un... Me voy a inventar ahorita valores para hacer la explicación más rápida, ¿vale? Pongamos dos resistencias, netamente dos. Pongamos de que esta fuente le alimenta 5 voltios. Como bien es sabido, debe de existir un equilibrio. Entonces, en estas resistencias hay determinada cantidad de resistencia. Entonces, pero en conjunto deben de sumar 5 voltios para contrarrestar estos 5 voltios. Es decir, que queden 0 voltios, ¿vale? Mientras más resistencias, más se va a distribuir ese voltaje. Por ejemplo, suponiendo en este caso de que esta resistencia es absolutamente la misma, o sea, pongamos de cualquier valor un ohmio, o bueno, solo pongamos R para hacer un caso más general, ¿ya? Entonces, los 5 voltios quedarían repartidos en 2.5 voltios para R y 2.5 voltios para R, lo cual tiene lógica. O pongamos otro circuito que tiene una de R y otra de 2R. Aquí tenemos que hacer una ley, o tranquilamente podemos hacer ley de voltajes de Kirchhoff, que es en este caso 5 voltios, 5 voltios menos el voltaje 1, que sería esta caída de voltaje, y el voltaje 2 sería el V1 menos V2 es igual a 0. Como bien sabemos por ley de Ohm, este voltaje es igual a una intensidad, que la intensidad es constante, pongámosle la intensidad 10 miliamperios, sobre resistencia, que digo por resistencia, mil disculpas, por resistencia. Entonces esto lo podemos cambiar de esta manera: 5 voltios por intensidad menos intensidad resistencia de R1, o en este caso R, menos intensidad resistencia, 2 resistencias, porque es la misma resistencia, solo que duplicada. Y en función de eso podemos hacer todos los cálculos para hallar R. En este caso solo tocaría reemplazar, sacar factor común, despejar y se acabó. No lo voy a hacer para no alargarnos mucho, ¿vale? Así estamos bien. Ahora definamos lo que son circuitos en paralelo. Bueno, volviendo al tema anterior, antes de pasar. También tenemos lo que son sumatorias de fuentes de voltaje en serie. Por ejemplo, tenemos una fuente, bueno, lo voy a dejar así: una fuente y otra fuente. Esta vale 5 voltios y esta vale 1 voltio. Si te das cuenta, desde positivo a negativo y positivo a negativo. Cuando están así,
es decir, negativo positivo, que están tocando, por así decirlo, se suman estas fuentes. Entonces esto es lo mismo que una fuente de una sola pila de 6 voltios. Es absolutamente lo mismo, ¿vale? Ahora, si están contrarios, es decir, por ejemplo, está este así, aquí están los 5 voltios, y aquí este es el positivo y el negativo, y aquí está el 1 voltio. Si se dan cuenta, este es el positivo y el negativo. Entonces, en esta manera se van a restar, siempre tomando en cuenta la fuente de mayor. Mayor, me olvidé cómo el nombre. La fuente de mayor voltaje. Entonces aquí esto sería absolutamente lo mismo que una fuente así, normal, de 4 voltios. Listo, pasando al siguiente tema ahora sí. En lo que se refiere a resistencias, que digo a circuitos en paralelo. Bueno, solo voy a poner paralelo. ¿Esto a qué se refiere? Tenemos una fuente de voltaje, esto no importa, pero los componentes están en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra resistencia. Si se dan cuenta, es paralelo, como cualquier definición de matemática. En este caso, tenemos de que la ley de los circuitos en paralelo es de que el voltaje va a ser una constante. Es decir, da igual si lo mido aquí y aquí, o aquí y aquí. Siempre va a ser el mismo. Aquí en cambio varía la intensidad. La intensidad es una variable. Entonces, por ejemplo, aquí sale con una intensidad 1. Y aquí vamos definiendo las leyes de Kirchhoff. Y aquí se va a dividir en intensidad 2 e intensidad 3. Esta intensidad 1 es la total, es la general. Se divide en estos dos ramas. Entonces es la intensidad 2, intensidad 3. Al momento de volver al circuito va a volver a ser intensidad 1. Porque es como que se vuelven a encontrar, ¿vale? Y la ley de corrientes de Kirchhoff, esta en cambio es LSK, define lo siguiente. La sumatoria de intensidades que entran y salen de un nodo es igual a 0. Ustedes me preguntarán, ¿qué es un nodo? Pues excelente pregunta. Todo lo que está tocando con varias componentes es un nodo. Entonces, por ejemplo, si supongamos tenemos un circuito de esta manera. Tengo aquí una resistencia, tengo aquí otra resistencia, solo este circuito básico. Todo este cable es un nodo, porque están topando, si se dan cuenta, la fuente, la resistencia y la resistencia. Todo esto es un nodo. Todo esto. Y aquí igual es otro nodo. Si tenemos un circuito básico, me dirán, aquí no hay nodos. No, sí hay nodos. Esto es un nodo porque está conectando a dos componentes. Y este es otro nodo. Sino que se consideran nodos fantasmas porque no son necesarios. Prácticamente no tienen nada de cálculo, entonces no hay inconveniente en ese aspecto. Listo. Aquí, volviendo para los dos temas, tenemos lo que son las resistencias en serie y en paralelo, que son los mismos circuitos, pero tenemos una propiedad bastante interesante. Cuando son resistencias en serie, las resistencias se suman algebraicamente, es decir, no hay ningún inconveniente. Tenemos, por ejemplo, fuente, y aquí tenemos R1, R2, R3, pongamos N en resistencias y da igual. Entonces, la resistencia equivalente en este tipo de circuitos, algunos le representan con RE, otros con RT, a mí me gusta con RT, así que lo dejo ahí. Va a ser, este es R1, R2, R3, esto se define como la sumatoria de RI. De ahí hasta el infinito, ya eso no hay problema. Es decir, que va a ser una suma algebraica. Si tenemos solo dos de resistencia, va a ser R1 más R2. Si tenemos 3, R1, R2, R3, etc. En paralelo cambia la cosa. Paralelo. Porque aquí, por ejemplo, tenemos este circuito. Y infinitas veces. Hasta N resistencia. Este es R1, R2 y Rn. Listo. Aquí en cambio se define de esta manera. T es igual a 1 dividido para
la sumatoria de 1 sobre la resistencia que se busca. Es decir, que si tenemos dos resistencias como aquí, solo dos, esta y esta, me quedaría la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si me quedan 3, me va a tocar aumentar R3. Si hay 4 resistencias, un R4, así, etc. Eso sí, importante. Las resistencias en paralelo siempre van a dar un valor menor al de sus resistencias, ¿vale? Así que si se equivocaron en algo, verifiquen que, por ejemplo, supongamos tenemos un ohmio y 2 ohmios. Si la resistencia total les sale 3 ohmios, están mal. Si les sale menos que 1 y menos que 2, están perfectos. Ahora sí, pasemos a resolver los ejercicios. Encuentra la resistencia total en los siguientes grupos de resistores en serie. Entonces esto es una suma algebraica normal. Tenemos 560 más 1000 ohmios. En este caso voy a omitir el signo de ohmios. Al final le pongo 560 más 1000 sería 1560. Esto también equivale a 1.56 kilo ohmios. Esta es la A. Vamos a la B. 47 ohmios más 56 ohmios. Esto lo podemos hacer tranquilamente en la calculadora o mentalmente, como ustedes deseen. Nos sale un total de 103 ohmios. 103 ohmios. Vamos a la C. Aquí tenemos 1.5 kilo ohmios más 2.2. Bueno, en este caso voy a obviar los kilos porque, como ven, están en todos los términos. Entonces no hay problema. Más 2.2 más 10. Entonces aquí lo que me daría sería a 10, 13, sería 13.7 kilo ohmios. Y la D finalmente, tenemos aquí, por ejemplo, si es importante los signos. Por ejemplo, tenemos un mega ohmio más 470 kilo ohmios. Podemos transformarlo directamente a 0.47 mega ohmios más 1 kilo ohmio. Podemos transformarlo directamente, que sería 0.001 mega ohmios más 2.2 mega ohmios. Esto me va a dar como resultado 1, bueno, aquí serían 3.3, y que digo 3.2 hasta aquí, 3.2, 3.67, este le puedo obviar, 3.67 mega ohmios. Si no lo quieren obviar, le ponen aquí el 1, pero usualmente se trabaja con redondeo. ¿Listo? Vamos al siguiente. ¿Cuál es la corriente presente en cada circuito de la figura? Esto está muy fácil, porque estamos mezclando ley de voltajes de Kirchhoff con ley de Ohm. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Recordemos, ¿cuál es la corriente? Necesitamos sacar en serie primero. Entonces tenemos los 5 voltios, un circuito equivalente, pero bueno, en este caso no lo voy a volver de igual. RT va a ser igual a la suma de 2.2 más 5.6 más 1. Me va a dar en kilómetros porque todo está en kilómetros, así que no tengo ningún inconveniente. 5, 6, 7, 8, 8.8 kilómetros. Perfecto, así estamos bien. Ahora, ¿cuál es la corriente? Sabemos el voltaje, sabemos la resistencia. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Entonces, hacemos intensidad es igual a el voltaje, que es proporcionalmente a la intensidad sobre la resistencia. El voltaje es, aquí se me borró que no lo puedo ver, 5.5 voltios. 5.5 sobre 8.8 kilómetros. Listo. Aquí de kilos pasa a milis. Y como es intensidad, miliamperios. Y aquí esto lo podemos sacar simplemente de la calculadora. 5.5 dividido en 8.8. Me sale, en este caso, un ratito, sí, sale 125. Bueno, 0.625. Aquí le podemos transformar directamente a microohmios, microamperios más bien dicho, y con eso ya me sale 625 puros. Un segundito. Bueno, hubo un pequeño problema con el video, pero no hay inconveniente, sigamos.
Y pasando al siguiente circuito, tenemos esto, esto y esto. Entonces tocaría hacer lo mismo, es la misma lógica. Tenemos RT, lo voy a pasar aquí porque ya no me alcanza el espacio. Tenemos 1 más 2 y este es kilo, entonces sería 1 mega más 2.2 mega más 0.56 mega. Entonces aquí sería 3.2, aquí es 56, luego me equivoco, 56, 3.2, 567, 3.76 megohmios. Listo, hacemos lo mismo que intensidad es igual a 16 voltios sobre 3.76. Y bueno, eso ya megaohmios. De mega pasa a microamperios. Listo. Y hacemos lo demás en la calculadora. 16 dividido para 3.76. Tenemos a 4.25 miliamperios. Siguiente ejercicio. Tenemos el voltaje de fuente de la figura es de 100 voltios. Aquí tenemos el voltaje. ¿Cuánto voltaje lee cada uno de los medidores? Si se acordarán, la ley, o más bien dicho, una característica de lo que son circuitos en paralelo, porque si se dan cuenta, si lo reordenamos todo de una manera hermosa, va a quedar así. Esta va a ser R1, porque es lo mismo, si se dan cuenta, esto es un mismo nodo, no hay ningún inconveniente. Aquí va a quedar R2, y aquí va a quedar R3, entonces solo es para amagar la vista. Tenemos esto, y es como que aquí estuviera el voltímetro 1, y aquí estuviera el voltímetro 2, y aquí el 3. Entonces la ley o la característica es que el voltaje en cualquier sitio va a ser el mismo. Entonces, como tenemos 100 voltios, simplemente va a ser 100 voltios en todos. Y vamos a la última para finalizar esto, ¿ya? En este circuito determinamos la resistencia 2, 3 y 4. Ok, esto sí nos va a demorar un poquito. ¿Por qué? Porque aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? En este aspecto tenemos que entra 5.03 miliamperios, ¿vale? Y está saliendo por aquí, y está saliendo por acá. Perfecto. Entonces, esto es un nodo, como se dan cuenta. Y en ese sentido, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la resistencia, podemos calcular directamente el voltaje, ¿vale? La resistencia 1, y con eso ya nos ayudamos bastante en R2. Entonces, por ejemplo, voltaje es igual a la intensidad, que sería en este caso 1 miliamperio multiplicado por 47 ohmios. Entonces esto va a ser 47, aquí está 47 amperios por ohmios, va a ser milivoltios, porque aquí está en mili. Listo. Entonces tenemos de que el voltaje es de 47 milivoltios. Ahora vamos a ver lo siguiente. Listo. Tenemos el voltaje en la 2. Bueno, en realidad ya no necesitamos el voltaje. En R2, para calcular R2, va a ser igual a el voltaje sobre la intensidad, es decir, 47 milivoltios, perdón, aquí le puse 47 dividido para 0, a ver, no, este es de R2, sí, este es de R2, es 2.14 miliamperios, se va milis con milis y le colocamos en la calculadora. 47 dividido para 2.14 me va a quedar un total de 21.96 voltios amperes. Perdón muchachos, hoy es de noche y estoy cansado. Quedaría ohmios, 21.96 ohmios, que es prácticamente similar a 22 ohmios. Listo. Tenemos la siguiente cantidad. Ahora vamos a R3 y R4. Tenemos la intensidad general y tenemos el voltaje. Entonces, como
aquí se está repartiendo I2, o sea, aquí quedaría I2, este es el total. Bueno, continuamos con la grabación. Disculpen desde qué pasó. Aquí tenemos esta intensidad que no le vi, la verdad. Esta intensidad número 3 que está afectando a R3. Entonces en ese aspecto tenemos lo siguiente. La resistencia 3 es igual a el voltaje, que es los minus 47 milivoltios, sobre la resistencia, que sería 0.47 miliamperios. Se dan cuenta, se va milis con milis, y 47 dividido entre 0.47 me da igual a 100 ohmios. Ahora nos falta la R4. Me preguntarán cómo se saca, pero si se dan cuenta, todo esto es un mismo nodo. Entonces la intensidad total, perdonen, voy a borrar esto para que se aprecie mucho mejor. Listo. Entonces aquí tenemos lo que entra al nodo, que es 5.03, menos lo que sale, es igual a 0. Entonces tenemos menos, voy a obviar los miliamperios, menos 1, menos 2.14, menos 0.47, y menos, disculpen, ya me falta espacio, menos R4 es igual a 0. Voy a borrar toda esta parte, si me esperan un ratito por favor. O bueno, más bien dicho, voy a cambiarme el lugar de la pizarra. Bueno, ya tenemos todos estos valores, 5.3 menos tanto. Entonces podemos hacer directamente los cálculos. Todo esto lo ponemos en nuestra calculadora. Un momento y bueno, de estas operaciones solamente algebraicas me va a quedar 1.42 menos R4 es igual a 0. Entonces, si lo despejamos, es R4 igual a 1.42 miliamperios. Y esto aplica lo mismo. Tenemos, bueno, aquí sería intensidad en R4. Ahí sí, intensidad en R4. Entonces tenemos que buscar R4, que sería lo mismo que el voltaje, 47 milivoltios sobre la intensidad en R4, que sería 1.42 miliamperios. Se va milis con milis, 42, casi me jalo un 4. 47 dividido por 1.42 va a quedar 33.09, pero redondeando es 33 ohms. Y bueno, muchachos, eso ha sido toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Like si les gustó. Y déjenme ver si ya valió el video. Sí, bueno, creo que ya valió. Aquí estoy yo. Nos vemos hasta la próxima, muchachos. Pasen bonito y adiós.